La Biblia, la palabra de Dios, es el título del tema el cual voy a tratar en esta mañana. La Biblia en sí aprueba evidencias que apoyan la conclusión de que es la palabra de Dios. En este caso me voy a referir a evidencias internas. La misma palabra, cuando a hechos hallados en la palabra Biblia y la propia afirmación de la Biblia concerniente a su origen divino. Sabemos que el origen de la palabra de Dios es divino. En cuanto a evidencias externas, la naturaleza de los hechos dados en las Escrituras y la propia afirmación de la Biblia concerniente a su origen divino. La Biblia declara o afirma por sí misma ser la palabra de Dios. Ella misma se soporta en cuanto a las evidencias claras de que es la palabra de Dios. Nosotros en el Antiguo Testamento tenemos algunos libros donde he tomado notas, versículos, donde vamos a poder afirmar sobre y hablar sobre las evidencias internas dentro de la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9, leemos, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es el gran mandamiento que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés, donde les dice que Jehová es uno solo, que Israel oyera y estuviera en línea, pues en obediencias a la palabra de Dios. En todo momento tenía que estar meditando sobre la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y en consecuencias debía de mantenerse pues en obediencia a la palabra de Dios. Esta es una evidencia interna de que la palabra es de origen divino y que solo Dios, a través de su amor, de su misericordia, de su compasión hacia Israel, Él le da este mandamiento para que ellos puedan mantenerse en línea y en obediencia, repito, con nuestro Dios. Tenemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 17 al 18, que dice: Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y su testimonio y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno entre los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poses la buena tierra que Jehová juró a Dios. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel, Dios, lo único que le exigía al pueblo de Israel era que guardara cuidadosamente, guardara celosamente la ley.
la palabra de Dios, la palabra escrita, que permaneciera en obediencia. El pueblo de Israel vemos que fue un pueblo muy desobediente, esperaban la menor oportunidad que se les brindara para deslizarse, para caer en tierra, para desviarse, para hacer todo lo contrario a lo que Dios les exigía a través de la palabra del Señor. Estas son evidencias internas que demuestran que la palabra de Dios es divina. Tenemos en el libro de Josué, capítulo 1:8, Josué capítulo 1, versículo 8, nosotros podemos leer: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es el secreto que nosotros podemos conseguir a través de esa promesa. Si nos guardamos en obediencia y estamos encaminados con Dios, somos fieles y permanecemos en Él, nuestros caminos son prosperados. Entonces, no solamente el pueblo de Israel en el tiempo, pues, de Moisés, el tiempo de los 40 años del desierto, vemos cómo Dios cuidó a Israel, cómo Dios alimentó a Israel, cómo Dios protegió a Israel, cómo Dios resguardó a Israel de las inclemencias atmosféricas, de las adversidades que se presentan en un desierto tan árido y tan feroz. Tenemos el sol, el frío en la noche. Dice que había una nube que los protegía en el día, y en el sol, en la noche, había resplandor, había fuego que los protegía en la noche del frío y de las adversidades que se presentan en el desierto y que podían dañar al pueblo de Israel. Dios, como un padre amoroso, como un padre entregado al cuidado de sus hijos, Dios actuó en la protección, en el cuidado, en la alimentación. Está escrito que las sandalias que tenían no se dañaron, no se envejecieron durante 40 años. Es la grandeza y el poder de Dios. Es evidencia interna de la palabra de Dios que sostiene que Dios y su palabra es divina. Entonces nosotros tenemos que apegarnos a Dios, buscar a Dios, obedecer la palabra de Dios, mantenernos en línea con Dios, confiar en Dios. La confianza nuestra en Dios debe de ser una confianza genuina, una entrega total, donde nosotros lleguemos a entender y a comprender que Él hará. Como está escrito en el Salmo 37, 5 y 6, que nos dice el salmista: pongamos nuestros caminos en las manos del Señor, confiemos en Él y Él hará. ¿Qué es lo que hará el Señor? El Señor resguardará nuestras vidas, nos resguarda, el Señor nos protege, el Señor despeja los caminos, el Señor revienta los trancamientos, las cosas que nos hacen que llevemos una vida con dificultad, difícil. Él es el que revienta todas las cosas, Él es el que vence los obstáculos, Él es el que revienta las cadenas que oprimen nuestras vidas. Porque si estamos en el Señor,
nosotros tenemos que confiar en Él, así como nuestros hijos confían en nosotros, nos piden pan y no le vamos a dar tierra, ni le vamos a dar hierro, ni le vamos a dar veneno, le vamos a dar es pan, porque eso es lo que ellos están pidiendo. Y así es Dios con todos nosotros. Son evidencias que demuestran que la palabra de Dios es fiel y es digna de ser recibida y oída por todos. Tenemos segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 25. Segunda de Samuel, capítulo 25, 22, 31. 22, 31, 32 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No tenemos otro Dios como Jehová de los ejércitos, como nuestro Padre celestial, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnipotente, un Dios que es omnisciente, un Dios que trata al hombre buscando la amistad con él desde que estaba en el huerto del Edén. Pero por la desobediencia el hombre se aparta de Dios. Dios nunca se apartó del hombre. El hombre fue el que corrió y se escondió. Cuando Dios preguntó por él, él estaba escondido. Estaba escondido porque tenía pena. Dios le pregunta: ¿pero qué te pasó? ¿Quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? La mujer que me diste fue engañada y tal, y desobedecieron la autoridad de Dios. Por causa de la desobediencia entró el pecado, y por causa del pecado entra la muerte, y por causa de la muerte la separación del hombre con Dios, porque Dios es santo, la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es genuina, la palabra de Dios se mantiene en la santidad y en la pureza de Dios. Es por eso que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros tenemos que reconocer que Dios es santo y que la palabra de Dios es fiel y es verdadera, que tenemos que obedecer, que tenemos que respetar, que tenemos que mantenernos en Dios. Ese es debe de ser el norte del creyente en Cristo Jesús, porque el que no es creyente, su norte es distinto, es lo que le presenta el mundo, es la idolatría, es lo que él se imagine, lo que él crea. Hay tantas personas que tienen tantas ideas, tantos criterios, tantas cosas, pero nosotros no estamos llamados a discutir con nadie, ni presentar discusiones con nadie. Nosotros estamos llamados a obedecer a aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas, a su luz admirable, de permanecer en Él, de que la palabra de Dios permanezca en nosotros, así como estamos leyendo, que estamos en el Antiguo Testamento, estamos en la ley en este momento, y de esta lectura, así en la gracia, Cristo Jesús nos exige a nosotros que permanezcamos en Él, que su palabra permanezca en nosotros. Y de esta forma, nosotros como hijos tenemos el derecho de allegarnos a Dios, como Él dice en su palabra, que nos alleguemos con un espíritu quebrantado, humillado, un corazón limpio, y Él se mostrará al que a Él se llega en estas condiciones. Él lo bendecirá, Él lo guiará, Él lo prosperará, Él abrirá sus caminos, Él bendecirá sus economía, Él bendecirá su finanza, Él bendecirá su hogar, Él bendecirá a sus hijos, Él bendecirá a sus vecinos,
Él bendecirá la comunidad donde vives, Él bendecirá el estado donde vives, Él bendecirá el país de donde usted es. Ese país va a ser bendecido porque usted está en las manos de Dios. Usted está en las manos del Todopoderoso. Usted está en las manos de Cristo Jesús. Su vida está resguardada en Cristo Jesús. Esas son las promesas que nosotros tenemos en las gracias. Y esas eran las promesas que Dios, Jehová de los ejércitos, les daba al pueblo de Israel en ese tiempo, mientras ellos tuvieron, antes de entrar a las tierras prometidas, las tierras que Dios le dijo a Abraham, le prometió al padre Abraham que le entregaría al pueblo, que le fluye leche y miel. Mientras ellos estaban en los 40 años del desierto, en el Éxodo, vemos cómo Dios los atendió. Dios nunca les falló, Dios nunca le dio la espalda, Dios nunca les hizo ninguna mala jugada. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es real. Él lo único que pide a través de su palabra, que nosotros seamos obedientes y que permanezcamos en su palabra, que estudiemos su palabra, que busquemos a través de su palabra para nosotros tener el conocimiento que queremos obtener referente a Dios. Para usted conocer una persona, usted tiene que estudiar su biografía. Usted tiene que, para saber quién es. Nosotros, para conocer a Dios, tenemos que estudiar su palabra, que es fiel y es digna de que todos nosotros entremos y escudriñemos la palabra de Dios. Son evidencias internas de estos versículos que estamos estudiando y que estamos buscando en el Antiguo Testamento. También tenemos el Salmo 12:6. Salmo 12:6. Y nosotros así vamos buscando y escudriñando la palabra de Dios, que es fiel y es verdadera. Salmo 12, versículo 6. Tenemos el Salmo 16, Salmo 12, versículo 6. Leemos: las palabras de Jehová son palabras limpias, son palabras transparentes, son palabras que no tienen errores, son palabras que no están contaminadas, son palabras que no tienen ninguna mala intención, sino que son palabras limpias, son palabras santas, son palabras dignas de santidad y de credibilidad, porque la justicia es donde se afirma, y la santidad es donde se afirma la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Cuando nosotros trabajamos la plata, nosotros tenemos que pasarla por un horno y un proceso para obtener una ley perfecta, una ley que nosotros consideramos como la ley única de la plata. Así es la palabra de Dios, limpia, transparente y digna de que nosotros estudiemos la palabra de Dios, de que nosotros entremos al conocimiento de Dios, que nosotros entremos y descubramos quién en realidad es nuestro Dios. Eso nos lo da el Señor, es a través de escudriñar su palabra. Tenemos el Salmo 19, capítulo 7, versículo del 7 al 11.
Salmo 19, 7, 11. Leemos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sacrificio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello, el guardarlo hay grande galardón. Los que guardan la palabra de Dios gozan de gran galardón. Los que permanecen en Cristo Jesús, los que se identifican con Cristo Jesús, los que permiten que la palabra de Dios esté en ellos, estudiando constantemente, leyendo la palabra de Dios, son dignos de tener galardón que nos los da nuestro Dios. Grande y poderoso es el Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros invocamos. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es Jehová de los ejércitos, que envió a Cristo Jesús a través de un plan diseñado, un plan de salvación, para que el hombre crea en él y no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que el hombre sea reconciliado con Dios, para que el hombre salga de esa muerte espiritual en donde se encuentra, porque por causa del pecado entró la muerte, ¿ve? Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero las buenas nuevas, el amor de Dios, lo grande de Dios, es que nos da esta gracia a través de su Hijo, Cristo Jesús, que es el que nos reconcilia, es el que nos da el gozo, es el que nos encamina, es el que nos da vida, porque los manantiales de la vida están en Él. Nosotros alegre aceptamos ese plan de salvación y decimos con todo cariño y amor, con los brazos abiertos: Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador, porque sé y creo que eres el unigénito Hijo del Dios Altísimo. Solo en ti somos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Solo en ti somos hijos de Dios. Y solo en ti gozamos de esta grandeza, de esta gracia que nos das a través de ese sacrificio y de lo que el Señor Jesucristo hizo sobre la faz de la tierra. Resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre, y también habita en nuestras vidas a través de esta palabra vivificante, de esta palabra viva, de esta palabra eficaz, de esta palabra limpia, que es la palabra de Dios. Tenemos Proverbios capítulo 30, versículo 5. El libro de Proverbios. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Leemos, dice: toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de la Biblia es limpia, porque es la palabra de Dios. Son evidencias internas que nos da la palabra de Dios, que demuestra su pureza, demuestra su genuinidad, demuestra su fidelidad, demuestra su santidad, porque es limpia.
Él es escudo a los que en Él esperan. El Señor es escudo a los que en Él esperan. Él es protector de los que creen en Él. Él es protector de los que confían en Él, de los que le buscan y de los que permanecen en Él, porque creen en Él. Los hace hijos de Dios. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a su palabra para que no te reprenda. La palabra de Dios es la que te reprende, la que me reprende si yo le añado o le quito a la palabra de Dios. Y no sea hallado mentiroso. Tengo que hablar lo que está escrito. La comisión que se nos entregó en nuestras manos para que nosotros impregnáramos el mundo de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo Jesús, nos los entregó a través de una palabra limpia, que es su palabra, la palabra de Dios. Entonces no podemos añadirle, no podemos quitarle para que nosotros seamos hallados mentirosos. Entonces usted cree que en la actualidad habrán personas que le quitan o le añaden a la palabra de Dios para satisfacer sus deseos personales. Sí los hay. Estas son personas que son mentirosas y la mentira no camina con Dios. Seguimos en la Isaías 55, 10, 11. Isaías 55, 10, 11. Nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que comen, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre es prosperada, porque Dios respalda su palabra. Dios es cuidadoso de su palabra para que su palabra penetre a donde tiene que llegar, a donde tiene que penetrar, lo que tiene que hacer, y no vuelve vacía. Siempre es prosperada. Jeremías 15:6. Jeremías 15:6. Tenemos que Jeremías 15:6. 15:16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Dice, Jeremías con ánimo lastimero recordó al Señor su fidelidad para quitar las afrentas, su amor por su palabra y su separación de los malvados para ser engrandecido. Jeremías se apartó y se apegó a la palabra de Dios para ser engrandecido y para ser lo que fue Jeremías, un profeta de Dios que habló la palabra de Dios tal cual como Dios se la dio. Como Dios le decía a Jeremías que hablara, así habló Dios. Así tenemos que hablar nosotros en estos tiempos de gracias,
Debemos de hablar la palabra de Dios con justicia. Debemos de hablar la palabra de Dios con rectitud. Debemos de hablar la palabra de Dios tal cual se nos da. No debemos agregarle para que no seamos hallados mentirosos. Tenemos que hablar lo que Dios nos da que hablemos. Tenemos Daniel 10:21. Daniel, profeta Daniel, 10:21. El profeta Daniel. Jeremías. Daniel 10:21. Leemos, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ello, sino Miguel, vuestro príncipe. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. La palabra de Dios. Tenemos que el plan de Dios es que nosotros obedezcamos su palabra, que nosotros permanezcamos en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros, que nosotros nos identifiquemos con Él, que nosotros confiemos en Dios, porque Él hará. Él es el que nos resguarda nuestras vidas, Él es el que nos bendice, Él es el que bendice nuestra familia, nuestros hogares, los hogares de nuestros hermanos, la economía de nuestros hermanos, de sus hijos. Y Él es el que controla las finanzas de sus hijos, porque Él es todopoderoso. Y su palabra es limpia, su palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es limpia. Ya estamos finalizando la primera parte, que son las evidencias internas. Vamos a continuar con la segunda parte, que son las evidencias externas, que demuestran que la palabra de Dios es limpia y es santa. Dios les bendiga, Dios les guarde.